Tiene el uso de la palabra por 5 minutos el señor abogado. Muchas gracias, señor presidente, distinguidos señores congresistas. Muy brevemente, los fundamentos jurídicos de la defensa de don Óscar Urviola Any, expresidente del Tribunal Constitucional, son los siguientes. En primer lugar, se le imputa a mi cliente 2 supuestas infracciones constituyentes de supuestos delitos. En primer lugar, el de prevaricato y en segundo lugar, el de falsificación de documento. El de prevaricato. El de prevaricato es francamente improcedente. Los magistrados del Tribunal Constitucional, señor presidente, por mandato de su ley orgánica, no responden por los votos que emiten en ejercicio de sus funciones. Esta es una norma que cubre completamente la acción jurisdiccional por parte de los señores magistrados. Una imputación de supuesto prevaricato implicaría ir contra mandato expreso tanto de la ley orgánica como de la Constitución política. En segundo lugar, falsificación de documento. Largamente, no voy a repetir los fundamentos de hecho expresados por el doctor Urviola, ha quedado en evidencia que no existe tal. Pero en el caso particular del doctor Urviola, él en ningún supuesto sería responsable de una falsificación de documento alguno, porque él no ha actuado ni directa ni indirectamente falsificando un documento. Máxime, si este hecho se encuentra judicializado en este momento en el 36 Juzgado Penal, donde se está procesando al señor Oscar Díaz, precisamente por supuesta responsabilidad en tal adulteración. El documento es verdadero, no ha sido adulterado. La utilización de liquid paper para cambiar el título del documento de sentencia, de voto en mayoría a voto en minoría, no es una adulteración del documento ni de sentencia alguna, sino tal como se ha podido examinar, una práctica usual, normal al interior del tribunal cuando se redactan las resoluciones finales, luego de que se votan las ponencias, y es una conducta con contenido penalmente neutro. Esta denuncia, en realidad, lo que pretende, señor presidente, es un nuevo pronunciamiento de fondo, y eso desnaturaliza el proceso de acusación constitucional. Mediante una acusación constitucional no se puede buscar reabrir un caso que se encuentra cerrado en el Tribunal Constitucional con pronunciamiento final respecto de la inconstitucionalidad de una ley. Y eso es exactamente lo que se pretende con esta denuncia. Máxime, si hay una evidente falta de legitimidad para obrar por parte de los denunciantes. Se ha indicado ya que esta es una acción de inconstitucionalidad planteada por el Colegio de Ingenieros del Perú originalmente en uso de sus atribuciones que la Constitución y la ley orgánica del Tribunal Constitucional le otorgan. Es un colegio profesional sobre una materia propia de su especialidad. Los señores denunciantes no son representantes del Colegio de Ingenieros del Perú, que sería el único agraviado en este caso. Por eso, esa fue la razón por la que el Congreso de la República declaró improcedente 53 denuncias exactamente iguales a esta. Yo le pediría, señor presidente, por su intermedio, que se revisara, que la comisión de su presidente revisara las 53 denuncias que obran en el archivo. Como dicen hoy día los especialistas, es cut and paste, han cortado y pegado las denuncias, son exactamente iguales, están clonadas, hay párrafos completos exactamente iguales. De manera que lo que ha ocurrido con las 53 denuncias anteriores debería ocurrir con estas 54. Lamentablemente no debió habérsele dado trámite, pero la comisión en su momento le dio trámite y, como ha dicho el doctor Urviola, estamos encantados de estar acá, señor presidente, para poder esclarecer el fondo de la discusión y no quepa duda alguna. Pero hay una notoria falta de legitimidad para obrar de textos que han sido clonados, son exactamente los mismos. Por consiguiente,
se está desnaturalizando el sentido de una acusación constitucional. Acá no se puede revisar una sentencia del Tribunal Constitucional. Se está imputando prevaricato cuando no corresponde imputar prevaricato a un magistrado del tribunal. Falsificación de documentos que está judicializada. El doctor Urbiola no es autor ni inmediato, ni material, ni intelectual de ninguna falsificación porque no existe tal, ¿no es cierto? Y es notoria, ¿no es cierto?, la falta de legitimidad para obrar por parte de los denunciantes. Razones por las cuales, señor presidente, le solicitamos a la comisión de su presidencia se sirva declarar improcedente esta denuncia y archivarla definitivamente. Muchas gracias. Gracias. También concluida la participación del denunciado, la presidencia suspende brevemente la sesión para permitir el ingreso de los testigos propuestos por las partes y el congresista Javier Velázquez Quesquén, delegado de dicha denuncia, quienes ingresarán a la sala de sesiones conforme se les requiera. Hoy día te vas a ir de largo. Sí, doctor, tiene el uso de la palabra, doctor Javier Velázquez. No soy doctor, presidente, gracias todavía no tengo ese grado, soy congresista. Solamente quería precisar algo antes que continúen los testigos. El doctor Jersey acaba de expresar algo que quiero precisar claramente. Este Congreso no va a revisar la sentencia del tribunal, por si acaso que quede muy claro. Al doctor Urbiola, los denunciantes le están imputando dos delitos: el delito contra la fe pública, ¿no?, y el delito de prevaricato, que en ningún caso, cualquiera que fuera el pronunciamiento que vamos a evacuar, puede erosionar la naturaleza jurídica de la sentencia. Que quede muy claro eso, para no levantar falsas expectativas. Este Congreso, ni en la Constitución ni en su reglamento, tiene facultad para dejar sin efecto resoluciones tanto del Poder Judicial como del Tribunal Constitucional. Que quede muy claro eso, señor presidente, para orientar el debate y las preguntas de los señores congresistas. Gracias por la aclaración, doctor Velázquez Quesquén. Vamos a prestar juramento, por favor, de pie. Señor Ernesto Álvarez Miranda, jura por Dios y estos santos evangelios decir la verdad, toda la verdad y solamente la verdad. Sí, juro. Si así lo hiciere, que la patria lo premie, sino que ella y Dios se lo demande. Ha sido juramentado. Se reanuda la sesión. La presidencia concede el uso de la palabra al congresista Javier Velázquez Quesquén, delegado de la denuncia, materia de la audiencia, para que realice las preguntas al testigo. Presidente, le doy la bienvenida al doctor Álvarez, le agradezco por su presencia y contribución a esta investigación. Quisiera poner en contexto la razón por la cual lo hemos invitado a esta sesión de la subcomisión, para que pueda usted testificar sobre hechos que acontecieron el día 16 de julio del año 2013. Por una cuestión de ubicarnos en el contexto, usted participó en el debate, discusión y aprobación de la resolución que el tribunal procuró el día 16 de julio del año 2013. Testigo. En el pleno administrativo, donde se debate el tema, sí. Exactamente la fecha no la recuerdo, pero tengo entendido que se está refiriendo
a el debate que sostuvo el Pleno en torno al caso Bonos. Sí. Sí, la segunda pregunta que le haría es si puede usted confirmar que el debate de esta resolución sobre los bonos agrarios no comenzó y terminó el 16, sino se inició el 9 de julio de ese año, conforme lo refiere el investigado, el doctor Urbiola. Ese debate, bueno, obviamente no ha habido un solo día de debate, sino ha habido varios debates. O sea, varios días se ha ido debatiendo diversos aspectos, tanto de fondo como de procedimiento en sí. Entonces sí, la respuesta tiene que ser necesariamente afirmativa. Han sido varios días en los cuales hemos debatido el tema. Sí, por eso lo que quiero es que precise, o mejor dicho, preciso la pregunta. Sobre el caso de los bonos agrarios, el proyecto de resolución que puso el Pleno del Tribunal se inició el 16 de julio del año 2013, que fue el día en que se aprobó, ¿no? ¿Se inició o usted recuerda que se continuó ahí el debate? Eso es lo que quiero precisar. No, el 16, que fue el último día, tengo entendido, es el día en que se termina el debate. Ha habido debates anteriores, sí. Perfecto. Otra cosa que le quisiera preguntar, a través de usted, señor presidente, al doctor Álvarez. Doctor Álvarez, ¿usted tuvo conocimiento, se le informó que ese día ingresó un proyecto de resolución que reemplazara la que planteó el ponente de ese entonces, que era el doctor Gerardo Eto, un proyecto que vino del Ministerio de Economía? No tengo idea. Además que no hubiéramos aceptado que hubiera venido un proyecto de otra institución. O sea, normalmente eso hubiera sido un escándalo. Doctor Álvarez, cuando se comenzaron a correr las firmas para poder hacer la resolución ya formal luego de haber deliberado y votado, ¿usted pudo verificar que la firma del doctor Carlos Messía había sido suplantada? ¿Había alguna irregularidad usted en ese sentido? Testigo. Sí, cuando corre el proyecto que había hecho Eto, estaba la firma de Messía, estaba la firma de Eto, pero digamos, no es suplantada, son las firmas auténticas. Yo inclusive llego a firmar ese proyecto porque en principio todos nos habíamos puesto de acuerdo de que era necesario declararlo fundado el pedido. O sea, era el tema de fondo, era necesario amparar ese pedido porque era gente que venía siendo prácticamente estafada por el Estado y había que darle la razón. Por tanto, en ese momento todas las firmas y rúbricas son auténticas. Delegado. Doctor Álvarez, en la sesión del día 16 de julio del año 2013, ¿usted estuvo presente de comienzo a fin cuando se trató este caso específicamente? ¿Recuerda usted? Testigo. No lo recuerdo exactamente. Congresista delegado. O sea, si estuve en todo el debate, no recuerdo, pero recuerdo haber estado presente en la sesión. ¿Recuerda si estuvo presente en esa sesión el doctor Carlos Messía? Testigo. No lo recuerdo exactamente. Congresista. Dígame, usted ha sido presidente de la institución también, y es regular, es normal que con líquido corrector se pueda regularizar lo que le llaman, lo que supuestamente los denunciantes dicen que esto fue con un líquido corrector, se le dio forma al voto singular del doctor Messía. ¿Eso es normal, como lo ha expresado el investigador? Testigo. Entiendo que es una práctica regular en el tribunal
que cuando un proyecto tiene rúbricas a favor, va corriendo, continúan los debates tanto en pleno como las conversaciones entre los mismos asesores, etcétera. Ha habido varias ocasiones, no podría precisar el número, pero ha habido varias ocasiones en las cuales, incluso en mi caso, hemos retirado la rúbrica porque nos ha parecido, o alguien nos ha llamado la atención en torno a distintos detalles, y ya consideramos de que hay que firmar por el otro proyecto o hay que hacer un nuevo proyecto. Entonces, sí se borra con liquid paper esa rúbrica. ¿Por qué? Porque lo que se prefiere es no malograr las rúbricas que ya ha obtenido ese proyecto. Porque si hiciéramos otro de nuevo, recuerden ustedes que un alto tribunal generalmente está compuesto por personalidades a veces mayores y con un nivel de ego académico muy fuerte. Entonces, muchas veces si se vuelve a correr el proyecto porque alguien se salió, se apartó, posiblemente no se logren la misma cantidad de rúbricas. Por tanto, se usa el liquid paper. En este caso concreto, recuerdo que incluso yo me aparté porque al final el debate ya no era el debate de fondo, si darle la razón o no, sino era ya un tema técnico que nosotros en ese momento ignorábamos las consecuencias, que era cuál era la fórmula para el pago. Entonces habían dos posibilidades y como éramos en la mayoría constitucionalistas, la verdad que no teníamos en ese momento certeza de cuál era la consecuencia de uno o de otro. Y nos apartamos y se usó el liquid paper. Y tengo entendido que quedó la rúbrica de Carlos Messía. Congresista delegado. O sea, esta es una práctica regular que la institución cuando suceden este tipo de incidencias. Sí, no es una cosa extraña. Otra cosa que le quisiera preguntar, apelar a su recuerdo. Los denunciantes sostienen que el doctor Urbiola, el día 16 de julio del año 2013, impuso a través de Gerardo Eto un nuevo proyecto de resolución que reemplazaba al originario. El doctor Urbiola ha sostenido en su defensa que el día 15, un día antes del 16 de julio, el doctor Eto en una carta hizo el conocimiento que retiraba el proyecto, esa versión, para reemplazarla por la que ustedes posteriormente deliberaron y votaron. Quisiera que recordara si el día 16, cuando se reabrió el debate de la discusión de los bonos agrarios, se hizo de conocimiento que había ingresado esa carta y que por esa razón se ponía en discusión y debate un nuevo texto. No, la verdad que yo no recuerdo con precisión esa. Sé que había otro proyecto y al final tuvimos que optar entre una fórmula o la otra fórmula. Congresista. Dígame, después que fue publicada en la web la sentencia, después del 16 de julio, el doctor Urbiola alcanzaba una declaración que el doctor Messía da en radioprogramas expresando su conformidad con la resolución del día 16. Pero posteriormente llegó una carta de Carlos Messía que fue respondida por el doctor Urbiola. La verdad que no la tenemos muy legible. En el pleno del tribunal se informó sobre esa carta, sobre esa posición. Testigo. Doctor Messía, ¿tú recuerdas de esa carta? No, la verdad que no lo recuerdo en este momento. Congresista. Sé que Carlos Messía estaba disconforme con la sentencia que habíamos publicado. Sí, estaba disconforme, pero mayor detalle no recuerdo. Congresista. El doctor Urbiola ha sostenido, presidente, que el 13 de agosto tuvieron una reunión y
incluido el doctor Mejía, y de esa reunión salió un acuerdo de que daban por cerrado el tema y todos con su conformidad con la sentencia que se había expedido el 16 de julio del año 2013. ¿Usted puede confirmar que fue así? Testigo. La verdad que no, en esa parte no la recuerdo. O sea, una vez que se publica la sentencia, es difícil que haya una disconformidad en sí. Sí sé que días posteriores, Carlos Mejía objetó el tema de la publicación de como si fuese su voto singular del proyecto que inicialmente corrió firma. Congresista. Pero si el voto singular tiene como naturaleza expresar el criterio que tiene el magistrado con respecto al hecho, ¿cómo es que lo que usted me acaba de decir, que no recuerda de que al final de cuentas se reunieron en agosto al mes siguiente y dieron por cerrado el tema? ¿Usted recuerda cuál fue la observación que hizo Carlos Mejía con relación a su voto? O sea, ¿era de forma, de fondo? ¿Cuál era la razón? Tengo entendido que era de forma, sí. Tengo entendido que era de forma porque Carlos Mejía se había quedado solo, tengo entendido, y lo regular era de que se le dé 48 horas para presentar su voto singular. Creo que transcurrió el tiempo y no presentó su voto singular o algo así, de que se sabía que no iba a presentar nada, y al final sé que apareció el proyecto inicial que se había quedado con la rúbrica de Mejía solo, apareció como voto singular de él, que al final de cuentas era su posición. Una pregunta por agrullo para terminar, solamente para que sea la expresión de un expresidente del Tribunal. Continúe, congresista. Y no de un lego como yo, que lo conozco mucho. Dígame, ¿eso alteraba el contenido de la resolución que habían firmado el 16 de julio del año 2013? No, porque la sentencia está compuesta esencialmente por las firmas a favor, que la hacen sentencia. Los votos singulares son informaciones para los ciudadanos de la otra posición perdedora, pero, por ejemplo, si Carlos Mejía no hubiera presentado, si se hubiera perdido ese proyecto inicial, o lo hubieran roto, y Carlos Mejía se negaba a presentar su voto singular, igual se podía publicar la sentencia con la anotación de relatoría indicando de que a la fecha no se ha recibido el voto singular de Carlos Mejía. O sea, eso no alteraba la sentencia. Congresista. Le agradezco mucho, doctor Álvarez, por su valiosa contribución. Ese era todo, presidente, y dejo para que los demás señores congresistas, si quisieran hacerle alguna pregunta al testigo, puedan hacerlo. Gracias. La presidencia consulta a los abogados de las partes si requieren formular preguntas al testigo. ¿Abogada? ¿No? ¿Abogado del denunciado? Doctor García, tiene uso la palabra. Sí. Me voy a referir, señor, por su intermedio, al acta de la sesión del Pleno del martes 13 de agosto del 2013, que es un acta que está suscrita, entre otros, por el doctor Álvarez Miranda, para preguntarle al señor testigo si recuerda que en esa acta, en el punto 5, el magistrado Mejía Ramírez se refirió al expediente en cuestión y que como consecuencia de este fallo se había suscitado en los medios de la comunicación y al interior de la institución una serie de discusiones respecto a los votos de mayoría, minoría y dirimencias. Quisiera preguntarle si él recuerda que este tema fue materia de discusión en esa sesión, ¿no? Porque hay una expresa
mención en esa acta de que luego de un amplio debate en el que intervinieron todos los magistrados, se conviene que este es un caso cerrado y acordaron, atendiendo a la propuesta del magistrado Calle Jayen, estoy leyendo el acta, que cualquier respuesta a las solicitudes y aclaraciones que pudieran plantearse deberá resolverse por los que hicieron mayoría en esa resolución. Señor presidente. Testigo, para que conteste, por favor. Exactamente no recuerdo la escena misma, pero sí es lógico de que con el debate posterior a la publicación de la sentencia se haya dicho de que se haya puesto fin a cualquier debate formal sobre la publicación, y lo lógico es de que respondan los que han hecho sentencia, como siempre. O sea, los que siempre defienden una sentencia del tribunal son esencialmente los que hacen sentencia, salvo que el presidente no haya firmado, pero también está obligado a defender la sentencia. Muchas gracias. ¿Algún congresista quiere hacer preguntas? Congresista Mario Mantilla. Una pregunta, doctor Álvarez. Estoy leyendo información de que el señor Oscar Díaz tiene una acusación fiscal ya en el 36º juzgado penal, justamente por este tema del voto del doctor Mejía. Quizás sepa usted si en ese proceso de investigación y hoy con acusación el Ministerio Público solicitó que se involucre o se incluya como procesado probablemente al doctor Urriola, si solicitó de alguna manera el levantamiento de inmunidad para ser procesado. ¿Tiene conocimiento de eso o no? Testigo, para que no, conteste. Yo fui convocado en el Ministerio Público, concretamente por la Fiscalía de la Nación, por el tema del levantamiento de inmunidad. Fui convocado allí como calidad de testigo sobre un proceso. No recuerdo si estaba ya el doctor Urriola, pero sí estaba Oscar Díaz, y las preguntas que me hicieron fue básicamente relativas a lo mismo, ¿no? ¿Congresista? No, eso es todo. Muchas gracias. No habiendo otra pregunta, finalizamos la participación del testigo. La presidencia suspende por breves momentos la sesión para que proceda a abandonar la sala de sesiones, agradeciendo por su asistencia a la audiencia. De pie para el juramento, por favor, de ley. Señor Gerardo Eto Cruz, ¿jura por Dios y estos santos evangelios decir la verdad, toda la verdad y solamente la verdad? Sí, juro. Si así lo hiciera, que la patria lo permite, sino que ella y Dios se lo demande. Ha sido juramentado. Gracias. Tomen asiento, por favor. La presidencia concede el uso de la palabra al congresista Javier Velázquez Quesquén, delegado de la denuncia en materia de audiencia, para que realice preguntas al testigo. Congresista, tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente. Dando la bienvenida al doctor Gerardo Eto Cruz. Doctor Eto, usted sabe la razón por la que se le ha invitado y se le ha propuesto que sea testigo, es con relación al expediente 00022-1996, es un proyecto de inconstitucionalidad que fue resuelto por el Tribunal Constitucional. A lo que nos vamos a referir ahora es el tema sobre el posterior pronunciamiento que hizo el tribunal sobre la ejecución de esta sentencia, que tiene que ver con la resolución que se emitió el 16 de julio del año 2013. Quisiera que nos pudiera usted precisar, si fuera posible, porque como magistrado del Tribunal Constitucional también tenemos entendido de que ustedes no responden por los votos y opiniones que emiten en el ejercicio de su función. Pero quisiera decirle con relación al tema de la producción de esta resolución. Usted era el magistrado ponente, hubo un primer proyecto que se presentó
y según se han mostrado documentos, se refiere el magistrado denunciado en la comisión, es que con fecha 15 de ese mes de julio del año 2013, usted envió un memorándum al presidente haciéndole ver que había un nuevo proyecto. Si esto es así, nos diga cuáles eran las razones por las que se decidió variar el proyecto de resolución que se había iniciado la discusión. Testigo.